La cabaña manchada de sal se alzaba torcida frente a la costa principal, con las contraventanas colgando como alas rotas. Sarah Chen agarró las llaves oxidadas, con su vientre de 8 meses presionando contra su abrigo de invierno, mientras empujaba la puerta que no debería haber sido asequible. $250 por una propiedad frente al mar. Debería haber sido su primera advertencia. Las tablas del suelo crujían bajo su peso al entrar, y enseguida la invadió un olor metálico que le revolvió el estómago. Pero Sarah no era solo otra madre embarazada sin dinero y desesperada por encontrar un refugio. Era una antigua investigadora de la escena del crimen que había huido de su antigua vida tras presenciar algo que destruyó su carrera y casi su cordura. Ahora, al contemplar las manchas oscuras que se filtraban por las paredes del salón, su ojo entrenado reconoció lo que el sótano había intentado ocultar con tanto empeño. No se trataba solo de daños causados por el agua, eran manchas de sangre, recientes. Su bebé dio una patada violenta cuando se oyeron pasos en el sótano, pasos que significaban que no estaba sola en esa casa de los horrores. La risa nerviosa del vendedor cobró sentido de repente. Pero ¿por qué alguien estaba tan desesperado por deshacerse de ese lugar que prácticamente lo había regalado? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mano de Sarah se movió instintivamente hacia su vientre, tratando de calmar los movimientos frenéticos del bebé. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, pero sus piernas parecían clavadas al suelo deformado. 3 meses durmiendo en su coche, sobreviviendo a base de aperitivos de gasolinera, y los escasos restos de sus ahorros la habían llevado a este momento. No tenía ningún otro sitio a donde ir. Los pasos de abajo se detuvieron abruptamente, como si quienquiera que estuviera allí abajo se hubiera dado cuenta de repente de su presencia arriba. Sarah contuvo la respiración, esforzándose por escuchar. El silencio era, de alguna manera, peor que el ruido. Se obligó a pensar como la investigadora que solía ser antes de que todo se viniera abajo. Las salpicaduras de sangre en la pared mostraban un patrón de velocidad media, consistente con un traumatismo por objeto contundente. La decoloración sugería que tal vez tenía una semana, posiblemente menos. Alguien había intentado limpiarlo, pero no sabía nada sobre las pruebas luminales ni sobre cómo la sangre se filtra en las superficies porosas. Un suave sonido de rasguño subió desde abajo, como si algo fuera arrastrado por el hormigón. El teléfono de Sarah se había quedado sin batería hacía horas y se había dado cuenta de que no había casas vecinas a las que pudiera llamar. El vendedor, un hombre nervioso llamado Marcus Thornfield, había insistido en reunirse con ella aquí en lugar de en su oficina. Prácticamente le había puesto las llaves en las manos y se había marchado a toda velocidad antes de que ella pudiera hacerle ninguna pregunta sobre los servicios públicos o los inquilinos anteriores. El bebé volvió a dar una patada y Sarah hizo un gesto de dolor. No podía seguir viviendo en su coche, tan cerca de la fecha del parto, en noviembre, en Maine. Pero esta casa parecía una trampa y ella ya había caído en ella. Una puerta crujió en algún lugar abajo, seguida de pasos lentos y deliberados en lo que parecían escaleras de madera. Alguien subía desde el sótano. Los músculos de Sarah se tensaron cuando se activó su respuesta de lucha o huida, pero su cuerpo embarazado no estaba preparado para ninguna de las dos opciones. Miró rápidamente a su alrededor, catalogando posibles salidas y armas. La puerta principal detrás de ella, una ventana que daba al océano, otra puerta que probablemente conducía a la cocina. Un pesado candelabro de latón descansaba sobre una mesa cubierta de polvo cerca de allí. Los pasos llegaron a lo alto de las escaleras del sótano, y Sarah oyó el suave susurro de una puerta que se abría en algún lugar más profundo de la casa. Se le secó la garganta al darse cuenta de que el acceso al sótano no era visible desde donde estaba, lo que significaba que quienquiera que estuviera allí abajo conocía a la perfección la distribución de la casa. «¿Hola?» La voz era masculina, cautelosa, pero no amenazante. «He oído entrar a alguien». Sarah permaneció en silencio, sopesando sus opciones. La voz parecía joven, tal vez incluso asustada, pero había aprendido por las malas que las voces podían mentir. «Mira, sé que esto es raro», continuó la voz, ahora más cerca, «pero llevo 3 días escondido ahí abajo. Marcus dijo que nadie vendría en semanas». Marcus, el sótano.
La mente de Sara barajó rápidamente las posibilidades. Esta persona estaba involucrada en lo que hubiera pasado allí o era otra víctima. Se oyeron pasos que se alejaban de lo que ella supuso que era la cocina y se acercaban a la sala de estar donde ella se encontraba. Sara agarró el candelabro, cuyo peso le tranquilizó. Un joven apareció en la puerta, de unos 25 años, con ojeras y ropa que parecía como si hubiera estado durmiendo con ella puesta. Cuando la vio, palideció. «Dios mío, estás embarazada». Levantó las manos mostrando que estaban vacías. «Por favor, no tengas miedo. Yo no he hecho nada. Yo también me estoy escondiendo». Sara estudió su rostro, buscando alguna pista. Su miedo parecía genuino, pero también lo era la actitud servicial de Marcus cuando le había entregado las llaves. «¿Escondiéndote de qué?», preguntó, con voz firme a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. Los ojos del hombre se posaron en las paredes manchadas y luego volvieron a su rostro. «De quienquiera que haya matado a mi hermana en esta casa la semana pasada». El coche del agente inmobiliario desapareció por la carretera costera, dejando a Sara sola con su nueva casa y una creciente sensación de inquietud. Se quedó de pie en la entrada cubierta de maleza, con una mano moviéndose instintivamente hacia su barriga apenas visible, viendo cómo las luces de freno se desvanecían en la bruma de la tarde. La casa parecía diferente, sin los entusiastas comentarios de Margaret Chen llenando el aire, de alguna manera más pequeña y más aislada de lo que recordaba de la apresurada visita de hacía 2 semanas. Las tejas desgastadas parecían combarse bajo el peso del aire salino y el abandono, y varias de las contraventanas de la planta superior colgaban en ángulos extraños, como alas rotas. Sara sacó su teléfono para llamar a su hermana, pero entonces recordó que allí no había cobertura. Ese detalle se le había escapado de alguna manera durante el frenesí del papeleo. De todos modos, tendría que volver al pueblo a comprar comida, razonó, reprimiendo el pánico que le invadía el pecho. La llave de la puerta principal se atascó en la cerradura y tuvo que intentarlo varias veces antes de que el mecanismo cediera con un clic renuente. Dentro, el aire era denso y viciado, cargado con el olor de la madera vieja y algo más que no conseguía identificar. Algo dulce y nauseabundo que le revolvió el estómago. «Son las náuseas del embarazo», se dijo con firmeza. «Últimamente todo me huele mal». El salón amueblado le dio la sensación de haber retrocedido en el tiempo. Un sofá floral descolorido estaba frente a una chimenea de piedra ennegrecida por el paso del tiempo, mientras que unas mesitas auxiliares desiguales sostenían lámparas de cerámica con pantallas plisadas. Las fotografías familiares se alineaban en la repisa de la chimenea, con los rostros oscurecidos por el polvo y la tenue iluminación. Sara se acercó a las fotos, curiosa por conocer a los anteriores propietarios. Los marcos contenían imágenes que abarcaban varias décadas. Una joven pareja con trajes de boda formales de los años 50, niños con trajes de marinero y faldones, fotos de graduación, reuniones festivas, todos momentos familiares normales. Sin embargo, había algo en ellas que no encajaba. Las sonrisas parecían forzadas, las poses antinaturalmente rígidas, incluso teniendo en cuenta las convenciones fotográficas de la época. En varias de las fotos más recientes, observó que la misma mujer aparecía en diferentes familias, a veces como una madre joven, otras como una abuela, pero siempre con el mismo cabello rubio platino distintivo y los mismos pómulos marcados. Sara tomó un marco para verlo más de cerca y entrecerró los ojos para leer la inscripción descolorida en la parte posterior. Eleanor y familia. Verano de 1987. La mujer era exactamente igual que en una foto de Navidad de 1963. Sara dejó el marco rápidamente y se dijo a sí misma que probablemente solo se trataba de un parecido familiar entre generaciones. Las hijas solían parecerse a sus madres. La mala iluminación y la calidad de la película antigua dificultaban distinguir los detalles. En fin, pasó del comedor a la cocina, donde los electrodomésticos de color verde aguacate y el linóleo a cuadros la transportaron directamente a los años 70. El frigorífico cobró vida con un zumbido cuando lo enchufó, aunque el congelador emitía un alarmante chirrido. Tendría que abastecerse de productos no perecederos hasta que pudiera permitirse repararlo o sustituirlo. La puerta trasera daba a un porche acristalado con vistas a la playa. Más allá de las dunas,
El Atlántico se extendía infinitamente hacia el horizonte, con las olas rompiendo con ritmo constante contra la arena. Por eso había comprado la casa, se recordó Sarah. Por estas vistas, por esta paz, por esta oportunidad de empezar de nuevo, lejos de los abogados de David y de las llamadas telefónicas de desaprobación de su madre. Subió la estrecha escalera para explorar la segunda planta. 3 dormitorios y un cuarto de baño con azulejos rosas originales y una bañera con patas que daba al océano, y sus ventanas ofrecían las mismas vistas espectaculares que las de la planta baja. Sarah ya se imaginaba una cuna en la esquina, meciéndose al bebé para que se durmiera con el sonido de las olas como nana. El dormitorio más pequeño parecía haber sido la habitación de un niño, con paredes de color amarillo pálido y algunos juguetes olvidados esparcidos por el suelo. En una esquina había un caballito de madera sin un estribo, cuyos ojos pintados parecían seguir sus movimientos. Sarah retrocedió rápidamente y cerró la puerta. El dormitorio del medio estaba completamente vacío, salvo por unas cuantas cajas apiladas contra una pared. La curiosidad venció a la precaución, y Sarah abrió la caja más cercana para encontrarla llena de más fotografías, estas sueltas y sin enmarcar. Sacó un puñado y enseguida se dio cuenta de que eran más antiguas que las de la planta baja. Imágenes en blanco y negro de lo que parecían ser los años 40 y anteriores. La misma mujer rubia platino aparecía también en estas fotos, de pie junto a diferentes hombres, sosteniendo a diferentes niños, pero con un aspecto absolutamente idéntico al de las fotos en color modernas de la planta baja. La misma cara, el mismo pelo, la misma edad. Las manos de Sarah comenzaron a temblar mientras hojeaba una imagen tras otra. La mujer aparecía en fotos familiares que abarcaban casi un siglo. Nunca envejecía, nunca cambiaba, siempre con la misma sonrisa enigmática. En el fondo de la caja, sus dedos se cerraron alrededor de algo pequeño y metálico. Sacó un medallón de plata deslustrado, con las iniciales M grabadas en la superficie. El broche se abrió fácilmente para revelar una pequeña fotografía en su interior. Era la misteriosa mujer otra vez, pero esta vez Sarah pudo ver claramente la inscripción. Eleanor Morrison, 1923. El medallón se deslizó de los dedos entumecidos de Sarah y cayó con estrépito sobre el suelo de madera, mientras la comprensión la invadía como una ola fría. Morrison, su apellido de soltera. La tarjeta de visita de la agente inmobiliaria se sentía frágil entre los dedos de Mia mientras estaba de pie en la sala de estar vacía, con la luz del sol de la tarde entrando por las ventanas manchadas de sal. Patricia Novak, Century 21 Coastal Properties. La mujer había estado extrañamente ansiosa por cerrar la venta, prácticamente empujando los documentos bajo la nariz de Mia sin apenas mirarla a los ojos. ¡Qué mujer más rara!, murmuró Maya, guardando la tarjeta en su bolsillo. El bebé dio una patada, un golpe seco contra sus costillas que la hizo gemir. Lo sé, pequeño. Este lugar también me resulta extraño. Había pasado la mañana desempaquetando cajas, intentando que la casa pareciera un hogar. Pero había algo en el ambiente que se resistía a sus esfuerzos. Las paredes parecían absorber la luz en lugar de reflejarla, y a pesar de la brisa del mar, el aire del interior se sentía estancado y pesado. Maya entró en lo que se convertiría en la habitación del bebé, pasando la mano por los paneles de madera anticuados. Estaba claro que a los anteriores propietarios les encantaban los revestimientos de las paredes. Todas las habitaciones estaban revestidas con diferentes patrones de imitación de madera que gritaban años 70. Tenía pensado quitarlo todo con el tiempo, pero con el bebé a punto de llegar en 3 meses, las reformas estéticas tendrían que esperar. Un panel suelto cerca de la ventana le llamó la atención. La esquina se había separado de la pared, curvándose ligeramente hacia afuera. Maya lo volvió a colocar en su sitio, pero inmediatamente volvió a saltar. Detrás de él, vio algo que no parecía un panel de yeso estándar. La curiosidad pudo más que la precaución. Metió los dedos detrás del panel y tiró suavemente. Se desprendió más fácilmente de lo esperado, dejando al descubierto una sección de papel pintado más antiguo debajo, de color amarillo pálido con pequeñas rosas. Alguien simplemente había instalado los paneles de madera sobre las paredes originales. Contratistas perezosos, murmuró, pero se sintió extrañamente encantada por el patrón vintage. En realidad, sería perfecto para una habitación infantil, mucho mejor que la opresiva madera falsa. El bebé volvió a dar una patada, esta vez con más insistencia,
y Maya se frotó el vientre. Vale, vale, mamá va a preparar algo para comer. Se dirigía a la cocina cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas le hizo encogerse el estómago. David. Por un momento pensó en dejar que saltara el buzón de voz. Su última conversación había terminado con él gritándole que estaba destruyendo su matrimonio, que huir no resolvería nada, como si quedarse en Denver mientras él paseaba a su novia. Una estudiante de posgrado, por el campus fuera de alguna manera la opción más madura. Hola, David Maya. Su voz sonaba diferente, tensa, casi asustada. Tenemos que hablar. Creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir. No, escúchame. He estado pensando en esa casa que compraste, la dirección que me diste. La busqué. Maya frunció el ceño y se dejó caer en el sofá. ¿Por qué has hecho eso? Porque estaba preocupado por ti. Vale. Una mujer embarazada comprando una propiedad al azar al otro lado del país sin siquiera verla primero. Pareció hacer una pausa. Maya, hay algo raro en ese lugar. ¿Raro? ¿Cómo? A pesar de sí misma, sintió un escalofrío. Encontré unos artículos de periódico antiguos de 1987. Una familia desapareció de esa dirección. Los padres y 2 hijos nunca los encontraron. La mano libre de Maya se movió instintivamente hacia su vientre. Eso fue hace más de 30 años. Las casas de David tienen historia. Pero espera, hay más. En 1994, otra familia, la esposa desapareció, dejando atrás a su marido y a su bebé. Y en 2003, Maya se levantó bruscamente y se acercó a la ventana que daba a la playa. El océano se veía gris y agitado bajo un cielo nublado. Incluso si eso es cierto, ¿qué tiene que ver conmigo? Maya, escúchate a ti misma. ¿No te parece extraño que hayas encontrado este lugar tan fácilmente? ¿Que fuera tan barato que nadie más lo quisiera? Ella quería discutir, pero sus palabras se hacían eco de sus propias dudas persistentes. Toda la compra había parecido demasiado buena para ser verdad. La energía nerviosa del agente inmobiliario, las prisas del vendedor por cerrar el trato rápidamente, el precio que era literalmente la mitad del que se pagaba por propiedades similares. No puedo irme sin más, dijo finalmente. He invertido hasta el último céntimo que tenía en este lugar. Entonces iré allí. No. La palabra salió más brusca de lo que ella pretendía. Estamos separados. ¿Recuerdas que fue tu decisión cuando decidiste que los estudiantes de posgrado te resultaban más atractivos que tu esposa embarazada? Maya colgó y apagó inmediatamente el teléfono. Le temblaban las manos. No sabía si era por ira o por miedo. Las palabras de David habían despertado algo frío en su pecho, una certeza cada vez mayor de que él tenía razón al estar preocupado. De repente, la casa le pareció aún más opresiva que antes. Maya se encontró estudiando las sombras de las esquinas, escuchando los sonidos que no deberían estar allí. Afuera las gaviotas volaban en círculos y graznaban, pero sus graznidos sonaban casi como gritos. Volvió a la habitación del bebé, atraída de nuevo por el papel pintado expuesto. Había algo en esas diminutas rosas amarillas que le resultaba familiar, aunque no conseguía recordar dónde había visto ese estampado antes. Mia arrancó otra sección del revestimiento, dejando al descubierto más parte del papel pintado vintage. Fue entonces cuando lo vio. Una pequeña mancha marrón cerca del zócalo que se parecía inquietantemente a sangre seca. El sol de la mañana se colaba por las ventanas manchadas de sal, mientras Maya estaba de pie en la cocina, con una taza de café tibio en la mano. Tenía el estómago revuelto. No sabía si era por las náuseas matutinas o por los acontecimientos de la noche anterior. Las palabras de la misteriosa mujer resonaban en su mente. Oh, no debería estar aquí. Apenas había dormido, sobresaltándose con cada crujido y gemido de la vieja casa. Ahora, a la luz del día, intentaba convencerse de que no había sido más que una vecina preocupada con pocas habilidades sociales, pero el miedo en los ojos de la mujer había sido real, inconfundible. Maya sacó su teléfono y buscó la historia de la propiedad en Internet. La información inmobiliaria era escasa. Construida en 1952, frente al mar, propietario anterior fallecido. Nada sobre por qué había estado vacía durante meses, ni por qué el precio era tan increíblemente bajo. Un golpe en la puerta principal la hizo sobresaltarse, y el café se derramó por el borde de la taza. A través de la mirilla, vio a un hombre de unos 60 años, con una gorra de béisbol descolorida y una caja de herramientas en la mano. Señora Chen, soy Bill Hicks, el manitas.
La señora Patterson, de al lado, dijo, quizás necesite que le hagan algunos arreglos. Ma abrió la puerta con cautela. Bill tenía ojos amables y manos callosas que delataban décadas de trabajo honrado. La señora Patterson debía de ser la mujer de la noche anterior, aunque el comportamiento de este hombre era completamente diferente, cálido, mientras que el de ella había sido frío. No he pedido un manitas, dijo mamá. Bueno, la señora Patterson lleva 40 años viviendo aquí. Cuando dice que una casa necesita atención, normalmente es así. Señaló la pintura descascarillada alrededor del marco de la puerta. ¿Le importa si echo un vistazo? No le cobraré por el presupuesto. Algo en su presencia tranquila hizo que Mia relajara ligeramente los hombros. Necesitaba aliados aquí, no más misterios. Supongo que eso sería útil. Bill recorrió la casa con destreza, señalando las tablas sueltas del suelo, probando los grifos y examinando los marcos de las ventanas. En el dormitorio principal, se detuvo ante la pared donde Mia había oído los arañazos. Dijo, pasando los dedos por lo que Mia había pensado que era solo pintura descolorida. Un trabajo reciente, hace unos 6 meses. ¿Reparada de qué? Es difícil decirlo sin abrirla. Podría ser un daño causado por el agua. Podría ser. Se cayó, y su expresión cambió ligeramente. ¿Podría ser qué? Bill carraspeó. Bueno, a veces las casas antiguas tienen problemas de plagas. Los ratones y las ratas pueden causar estragos en los paneles de yeso, pero su tono sugería que estaba pensando en algo completamente diferente. Maya sintió el familiar nudo de ansiedad apretándole el pecho. Señor Higgs, ¿sabe qué le pasó al anterior propietario? La pregunta quedó suspendida en el aire durante un largo momento. Bill dejó su caja de herramientas y la miró directamente. Mire, Srachen, llevo 30 años trabajando en casas de este barrio. La casa de los Whitmore. Así es como la gente sigue llamando a esta casa. Ha tenido sus problemas. ¿Qué tipo de problemas? Eleanor Whitmore vivió aquí sola durante décadas después de que falleciera su marido. Era una señora agradable que se mantenía al margen, pero hacia el final, él negó con la cabeza. Los vecinos empezaron a oír cosas, gritos en mitad de la noche como si estuviera discutiendo con alguien, pero ella vivía sola. La mano de Maya se movió instintivamente hacia su vientre. ¿Cómo murió? La encontraron al pie de las escaleras. El forense dijo que fue un accidente. Tenía 83 años. Podría haberse caído, pero había llamado a la policía 3 veces en las semanas anteriores. Decía que había alguien en sus paredes. Decía que intentaban salir. La voz de Bill se hizo más baja. Los agentes acudieron cada vez, pero nunca encontraron nada. Pensaron que era demencia. El sonido de arañazos de la noche anterior de repente le pareció mucho más siniestro. Maya se sintió mareada y se agarró al marco de la puerta para apoyarse. ¿Estás bien? Te has puesto pálida. Anoche oí algo en las paredes, admitió. Unos arañazos. La expresión de Bill se ensombreció. Volvió a la sección remendada de la pared y la golpeó con los nudillos. El sonido era hueco, diferente de los golpes sólidos del resto de la pared. Sora-Chen, creo que debería plantearse quedarse en otro sitio esta noche mientras investigo esto como es debido. No puedo permitirme otro sitio. Por eso compré este. La comprensión brilló en sus ojos. Lo conseguiste a precio de ganga, ¿verdad? Demasiado bueno para ser verdad. Maya asintió sintiéndose tonta. Eso pensaba. Bill cogió su caja de herramientas. Volveré esta tarde con algo de equipo. No se acerque a esa pared hasta entonces. ¿Entendido? Cuando llegó a la puerta principal, lo llamó. Señor Higgs, ¿qué cree realmente que hay detrás de esa pared? Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Sinceramente, espero que solo sean ratones. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, dejando a Maya sola con la creciente certeza de que su casa barata tenía un precio que apenas empezaba a comprender. La oficina inmobiliaria olía a café rancio y desesperación. Maya se movió incómoda en la silla de vinilo agrietada, llevando instintivamente la mano a su creciente vientre mientras esperaba a que Harold Pembroke terminara de rebuscar en sus archivadores. La luz fluorescente del techo parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras erráticas sobre las paredes revestidas de madera y cubiertas de listados de propiedades descoloridos. «Ah, aquí está», murmuró Harold, sacando una carpeta de manila llena de documentos amarillentos. Era más mayor de lo que ella había imaginado por su conversación telefónica. Probablemente rondaba los 70 años, con manchas de la edad salpicando sus manos y gafas de montura metálica que habían visto mejores décadas. La propiedad de los Whitmore.
Hace años que nadie pregunta por ese lugar. Mia se inclinó hacia adelante, ansiosa por obtener respuestas sobre la historia de la casa. Usted mencionó que hubo propietarios anteriores a los Whitmore. La expresión de Harold cambió, volviéndose cautelosa. Dejó la carpeta sobre la mesa, pero no la abrió inmediatamente. Bueno, sí, pero los registros de la propiedad solo se remontan hasta cierto punto en nuestro sistema. Los Whitmore fueron propietarios durante unos 15 años antes de fallecer. Una pareja encantadora que vivía muy retirada. ¿Cómo murieron? La pregunta se le escapó antes de que Maya pudiera evitarlo. En un accidente de coche, respondió Harold rápidamente. Demasiado rápido, sus dedos tamborileaban sobre el escritorio. Fue trágico. Volvían del continente durante una tormenta. La carretera estaba resbaladiza. Maya estudió su rostro, fijándose en que sus ojos no la miraban directamente. ¿Hubo alguien antes de los Whitmore? Los registros son confusos cuando se remonta tan atrás, dijo, abriendo finalmente la carpeta. Veamos. Hubo una familia llamada Crane que fue propietaria en los años 60 y 70. Y antes de eso, hizo una pausa, entrecerrando los ojos para leer un documento. Parece que fue construido por alguien llamado Blackwood en 1954. El nombre golpeó a Mia como un golpe físico. ¿Blackwood? El mismo nombre que había encontrado grabado en la pared del sótano. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero se obligó a mantener la voz firme. ¿Blackwood? ¿Sabe algo sobre esa familia? La incomodidad de Harold era ahora palpable. Cerró la carpeta bruscamente y se quitó las gafas, limpiándolas con una precisión innecesaria. Como le dije, los registros de esa época son incompletos. La gente no llevaba un registro de las cosas como lo hace ahora. Pero seguro que hay algo. Certificados de nacimiento, certificados de defunción, artículos de periódico. Señorita Chen, la voz de Harold tenía un tono de advertencia. Usted compró esa casa a buen precio. A veces es mejor centrarse en el futuro que en indagar en el pasado. Las casas antiguas tienen historias antiguas, y no todas son agradables. Maya sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Qué tipo de historias? Harold se levantó, indicando claramente el final de la conversación. Nada concreto, solo rumores locales. Ya sabe cómo son las comunidades pequeñas. A la gente le gusta cotillear, pero Maya no estaba dispuesta a rendirse. Señor Pembroke, encontré algo en la casa, en el sótano. Hay un nombre grabado en la pared, Blackwood, y hay marcas como si alguien hubiera intentado llevar la cuenta de los días. Parece que alguien pudo haber estado atrapado allí abajo. Harold palideció. Se sentó pesadamente, con las manos ligeramente temblorosas, mientras alcanzaba un vaso de agua en su escritorio. No deberías husmear en ese sótano, así que sabes algo. Se produjo un largo silencio entre ellos. Afuera, Mia podía oír el lejano graznido de las gaviotas y el rítmico romper de las olas contra la orilla. Finalmente, Harold habló, con una voz apenas superior a un susurro. En los años 50 y 60 corrieron rumores sobre la familia Blackwood. Miró hacia la ventana, como para asegurarse de que nadie los estuviera escuchando. Daniel Blackwood construyó esa casa después de la guerra. Vivía allí con su esposa y su hija pequeña, pero la gente empezó a hablar cuando la esposa y la niña desaparecieron. A Maya se le cortó la respiración. ¿Desaparecieron? Oficialmente, se mudaron. Eso es lo que afirmó Daniel. Dijo que su esposa se llevó a la niña con su familia al continente, pero Harold negó con la cabeza. Era un pueblo pequeño, ya sabes. La gente se da cuenta de las cosas. Nadie las vio marcharse. No hubo camión de mudanzas, ni taxi al ferry. Un día estaban allí y al siguiente habían desaparecido. ¿Qué le pasó a Daniel? Vivió solo en esa casa durante un año más o menos. Luego, un invierno, también desapareció. La casa permaneció vacía hasta que el banco finalmente la vendió a la familia Crane a principios de los años 60. Maya se sintió mal. Los arañazos en la pared del sótano, la sensación de desesperación atrapada que había sentido allí abajo, empezaba a cobrar un sentido terrible. ¿Alguien investigó alguna vez? La policía. Harold se rió con amargura. Era 1955. Las mujeres y los niños desaparecidos no eran precisamente una prioridad, sobre todo cuando sus maridos afirmaban que se habían marchado voluntariamente. Y Daniel Blackwood era un hombre respetado en la comunidad, veterano de guerra, feligrés asiduo. Hizo una pausa y observó el pálido rostro de Mia. Mira, quizá no debería haberte contado todo esto. Como he dicho, solo son viejos rumores. Podría no ser nada,
Pero Maya sabía que no era así. La casa había estado intentando revelarle sus secretos desde el momento en que había cruzado la puerta. La luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas manchadas de sal no disminuyó en absoluto el peso de lo que Maya había descubierto. Se sentó a la mesa de la cocina, con el certificado de nacimiento extendido ante ella como una prueba en la escena de un crimen, y su café se enfrió mientras miraba la tinta descolorida que deletreaba el nombre de su madre. Elena Vázquez, nacida en esta casa, la misma casa que su madre había jurado que nunca había visto en su vida. Las manos de Maya temblaban mientras buscaba su teléfono, pero luego dudó. ¿Qué le diría? ¿Cómo se confronta a alguien por una mentira que ha durado 30 años? El bebé se movió dentro de ella, un suave recordatorio de que no solo llevaba una nueva vida, sino también secretos potencialmente heredados. Necesitaba más respuestas antes de hacer esa llamada. El sótano la atraía como una boca dispuesta a tragarla, pero Maya se obligó a bajar de nuevo las escaleras chirriantes. A la luz del día que apenas penetraba por las ventanas mugrientas, el espacio parecía menos siniestro, pero más revelador. Anoche se había concentrado tanto en los documentos que apenas había examinado el resto de la habitación. El viejo baúl estaba en una esquina, con las esquinas de latón enverdecidas por el paso del tiempo. Maya se arrodilló junto a ella, con su vientre embarazado haciendo que la posición fuera incómoda, y levantó con un chirrido metálico que pareció resonar en los cimientos de la casa. En el interior, capas de historia se desplegaban como sedimentos en una excavación arqueológica. Fotografías, docenas de ellas, algunas tan antiguas que estaban impresas en cartón grueso con bordes festoneados. Maya levantó la primera pila con dedos cuidadosos. Se le cortó la respiración. Allí estaba su madre, pero no como Maya la había conocido. Esta Elena era joven, tal vez de 16 años, con el pelo oscuro y rebelde y una sonrisa desafiante. Estaba de pie en la playa detrás de la casa, con el brazo alrededor de un chico que Maya no reconocía. Detrás de ellos, la casa tenía un aspecto diferente, bien cuidada, pintada de blanco con persianas azules y flores que florecían en las jardineras de las ventanas. Maya hojeó más fotos. Su madre a diferentes edades, siempre en esta casa o cerca de ella, jugando en las olas cuando era niña, sentada en el porche delantero cuando era adolescente, de pie en este mismo sótano, sosteniendo lo que parecía un bebé. La fotografía se le escapó de los dedos a Mía cuando el reconocimiento la golpeó como un golpe físico. El bebé en brazos de Elena tenía los ojos de Mía, la distintiva barbilla hendida de Mía. Pero la foto estaba fechada en 1985, 7 años antes de la fecha oficial de nacimiento de Mía. Su visión se nubló mientras buscaba más fotos, buscando una explicación que tuviera sentido. En cambio, solo encontró más preguntas. Fotos de su madre embarazada, fotos de ella sosteniendo a un bebé, fotos de ella con aspecto devastado y ojos hundidos en lo que claramente era el mismo sótano. En el fondo del baúl, envuelto en una toalla amarilla, Mía encontró un diario de cuero. La letra de su madre llenaba las páginas, joven y con bucles, narrando una historia que Maya nunca había oído. Ella, 15 de abril de 1985, es preciosa y perfecta, y no puedo quedármela. Papá dice que la familia nunca lo entendería, que destruiría todo por lo que hemos trabajado desde que llegamos a Estados Unidos. La familia del padre tiene dinero e influencia. Han dejado claro lo que pasará si se corre la voz. Las manos de Maya temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el diario. Se obligó a seguir leyendo. Hoy, 30 de abril de 1985, hoy he entregado a mi hija a las personas que le darán la vida que yo no puedo darle. Prometen que la querrán, la educarán y no le faltará de nada. Prometen que podré volver a verla algún día, cuando las cosas cambien. Sé que mienten sobre esta última parte, pero ¿qué otra opción tengo? Las entradas continuaban, narrando el desamor de Elena, la decisión de sus padres de abandonar la ciudad para empezar de nuevo en otro lugar. La última entrada estaba fechada 7 años después. Llamaron en 1992. Llamaron hoy. Su madre adoptiva murió en un accidente de coche. Quieren devolverme a Maya, pero, por lo que sabe el mundo, yo nunca tuve una hija, así que seré su madre por primera vez, y ella nunca sabrá que está volviendo a casa. Maya dejó caer el diario como si se hubiera incendiado. El bebé que llevaba dentro pareció responder a su conmoción, presionando contra sus costillas con una fuerza incómoda.
luchó por respirar, por asimilar lo que acababa de descubrir. Era adoptada. La mujer a la que había llamado madre toda su vida era en realidad su madre biológica, obligada a renunciar a ella, solo para recuperarla años más tarde. Todo lo que creía saber sobre sus orígenes era una mentira cuidadosamente construida. ¿Pero por qué? ¿Y por qué su madre se había mostrado tan inflexible en cuanto a no ver nunca esta casa, cuando era evidente que era donde Maya había nacido, donde la propia Elena había crecido? Un ruido en el piso de arriba la hizo paralizarse. El crujido distintivo de unos pasos en el suelo de la cocina, pasos pesados y deliberados que definitivamente no eran los suyos. Había alguien en la casa. El corazón de Maya latía con fuerza contra sus costillas mientras escuchaba, tratando de convencerse de que solo era la vieja casa asentándose. Pero entonces lo oyó de nuevo, seguido del inconfundible sonido de las puertas de los armarios abriéndose y cerrándose. Alguien estaba buscando algo, y estaba justo encima de su cabeza. La fotografía temblaba en las manos de Sarah mientras miraba a la mujer que podría haber sido su gemela. El mismo pelo oscuro, los mismos pómulos angulosos, incluso la misma pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda que Sarah se había hecho al caerse de la bicicleta a los 7 años. Pero esta mujer estaba delante de la casa de la playa hace décadas, con el vientre redondeado por el embarazo, llevando un vestido que Sarah había visto en los viejos álbumes de fotos de su madre. «Esto no puede ser cierto», susurró a la habitación vacía, pero las pruebas eran innegables. La fecha que figuraba en el reverso era 1987, el año en que Sarah había nacido. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Marcus. «Por favor, llámame. Tenemos que hablar». Lo ignoró, con la mente a 1000 por hora. Si esa mujer era su madre, entonces todo lo que Sarah sabía sobre su nacimiento, su familia, toda su vida, era mentira. Sus padres siempre le habían dicho que había nacido en Chicago, que nunca habían vivido en otro sitio. Pero ahí estaba la prueba de que su madre había estado en esa misma casa, embarazada justo antes del nacimiento de Sarah. Una tabla del suelo crujió en el piso de arriba. Sarah se quedó paralizada, escuchando. La casa había estado asentándose todo el día, pero este sonido era diferente, deliberado, como pasos. Cogió la linterna y subió las escaleras lentamente, evitando los puntos que sabía que cederían bajo su peso. El pasillo de arriba se extendía ante ella. 4 puertas conducían a dormitorios y un baño. Todas estaban cerradas excepto una al fondo. La puerta del dormitorio principal estaba ligeramente entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado antes. Con el corazón latiéndole con fuerza, Sarah la abrió. La habitación estaba vacía, pero la puerta del armario estaba abierta, dejando al descubierto el oscuro espacio que había detrás. Se acercó con cautela, con el haz de luz de la linterna bailando por las paredes. Dentro del armario, el panel trasero estaba suelto. Detrás de él, se había excavado un pequeño espacio en la pared. Más fotografías estaban esparcidas por el suelo, junto con lo que parecían historiales médicos y un diario de cuero. Sarah lo recogió todo, con las manos temblorosas al reconocer la letra de su madre en la portada del diario. Margaret Chen, 1987. Bajó corriendo las escaleras y extendió los documentos sobre la mesa de la cocina. Los historiales médicos eran de una clínica del pueblo de al lado. Citas prenatales de Margaret Chen, fecha prevista de parto en septiembre de 1987. Pero al final de uno de los informes había una nota que heló la sangre a Sarah. La paciente expresa su preocupación por la seguridad. Se recomienda un traslado inmediato. Se documenta el historial de violencia de la familia del padre. Las entradas del diario pintaban un cuadro de terror creciente. 15 de junio de 1987. Nos ha vuelto a encontrar. Richard cree que podemos escondernos aquí, pero no sé cuánto tiempo estaremos a salvo. El bebé nacerá pronto y estoy muy asustada. 2 de julio de 1987. Están pasando cosas extrañas en la casa. Las puertas se abren, se oyen ruidos por la noche. Richard dice que es solo la estructura antigua, pero yo creo que alguien nos está vigilando. Encontré huellas en la arena que conducían directamente a nuestra puerta trasera. 20 de julio de 1987. No puedo más. El hermano de Richard vino hoy a hacer preguntas. Tenemos que irnos esta noche. Si nos pasa algo, voy a esconder estos papeles. Quizás algún día nuestra hija entienda por qué tuvimos que desaparecer. La visión de Sarah se volvió borrosa.
Su padre se llamaba David, no Richard, y ella había nacido como Sarah Walsh, no como Sarah Chen, pero las fechas coincidían perfectamente con su cumpleaños. Un ruido procedente de la cocina la hizo levantar la vista. La puerta trasera estaba abierta y el aire salino azotaba las cortinas. Estaba segura de haberla cerrado con llave. «¡Hola!», gritó, cogiendo un cuchillo de la encimera. «¿Hay alguien ahí?». El silencio fue su única respuesta, pero podía sentir unos ojos observándola desde la oscuridad al otro lado de la puerta. La cerró de un portazo, echó el cerrojo y sacó su teléfono para llamar a Marcus. Antes de poder marcar, vio que tenía un nuevo mensaje de un número desconocido. «Deja de indagar o acabarás como ellos». Las luces se apagaron. La luz de la linterna de Sarah atravesó la oscuridad mientras retrocedía contra la pared, con el cuchillo en alto. La casa crujía a su alrededor, pero bajo los sonidos naturales oyó algo más. Pasos que rodeaban la casa, lentos, metódicos. Se arrastró hasta la ventana delantera y miró a través de la cortina. Una figura se alzaba al borde del camino de entrada, apenas visible a la luz de la luna, demasiado lejos para distinguir sus rasgos, pero lo suficientemente cerca como para ver que observaba la casa. El teléfono de Sarah vibró con otro mensaje. «Tus padres pensaron que podían ocultar la verdad. Mira cómo les ha salido la jugada». El terror invadió su cuerpo al comprender las implicaciones. Sus padres no habían muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 10 años. Los habían encontrado. Y ahora, de alguna manera, ella había llevado a sus asesinos de vuelta al lugar donde todo había comenzado. La figura al final del camino de entrada comenzó a caminar hacia la casa. Sarah cogió el diario y las fotografías, los metió en su bolso y corrió hacia las escaleras. Tenía que encontrar otra salida. Tenía que llegar a su coche antes de que ellos llegaran a la casa. Pero mientras subía hacia el segundo piso, oyó el sonido característico de una llave girando en la cerradura de la puerta principal. Ya no se limitaban a vigilar, se filtraba a través de las ventanas manchadas de sal. Reveló lo que Maya había pasado por alto en su frenética búsqueda de la noche anterior. Esparcidas por el suelo del salón, había docenas de fotografías. Algunas boca abajo, otras arrugadas, donde las había dejado caer en su prisa por escapar de lo que fuera que arañaba dentro de las paredes. Sus manos temblaban mientras las recogía, estudiando cada imagen con creciente inquietud. En todas las fotografías aparecía la misma mujer, de cabello oscuro, cálidos ojos marrones y una sonrisa que le resultaba inquietantemente familiar. Pero fue la progresión de las imágenes lo que heló la sangre a Mia. La mujer estaba visiblemente embarazada en las últimas fotos, con el vientre redondo y lleno, y las manos protegiendo la vida que llevaba dentro. En la última fotografía, la mujer estaba de pie en el mismo porche donde ahora vivía Maya, sosteniendo a un bebé recién nacido. El rostro del bebé estaba apartado de la cámara, pero algo en la expresión de la mujer, orgullosa, feroz, protectora, le oprimía el pecho al reconocerla. Le dio la vuelta a la foto. Escrito con tinta azul descolorida, Elena Vázquez y su hija, 1997. El apellido de soltera de Maya era Vázquez. Su madre siempre había afirmado que Mia había nacido en un hospital de Phoenix, pero nunca había visto su certificado de nacimiento. Cada vez que le preguntaba, su madre se desviaba del tema, cambiaba de conversación o recordaba de repente un recado urgente. El bebé en el vientre de Maya dio una fuerte patada, como si respondiera a su acelerado pulso. Se presionó la mano contra el vientre, tratando de calmarse. Las coincidencias ocurrían. Vázquez no era un apellido poco común. El parecido entre ella y esta Elena podía ser puramente accidental. Pero mientras miraba la fotografía, estudiando más de cerca los rasgos de Elena, las similitudes se hicieron imposibles de ignorar. La forma de su nariz, la curva de sus labios, incluso la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza hacia la izquierda. Era como mirar un espejo que reflejaba 25 años atrás. Un suave rasguño la hizo quedarse paralizada. Volvía a provenir de detrás de la pared de la cocina, pero esta vez parecía casi rítmico, como un patrón, como una comunicación. Maya se acercó a la pared con cautela y pegó la oreja a la pintura descascarillada. El rasguño se detuvo inmediatamente, como si lo que estuviera dentro supiera que ella estaba escuchando. Luego, tras un largo momento, se reanudó. 3 rasguños cortos, 3 largos, 3 cortos de nuevo. SOS,
Se le cortó la respiración. Alguien estaba atrapado dentro de las paredes. Alguien que sabía código Morse. «Hola», llamó en voz baja, sintiéndose tonta pero desesperada. «¿Hay alguien ahí?» El rasguño se detuvo por completo. El silencio se prolongó tanto que Maya comenzó a preguntarse si había imaginado el patrón. Entonces, apenas audible, llegó un sonido que le hizo doblar las rodillas. El llanto de un bebé. Amortiguado, lejano, pero sin duda alguna el de un niño en peligro. El sonido parecía provenir de lo más profundo de la pared, por imposible que pareciera. Maya presionó ambas manos contra la superficie, buscando cualquier señal de una puerta o panel oculto. Sus dedos encontraron algo, una sección de la pared que se sentía diferente al resto, hueca. Empujó contra ella a modo de prueba y una pequeña sección del zócalo se desplazó hacia adentro con un suave clic. Detrás había una abertura estrecha, apenas lo suficientemente grande como para que una persona pudiera arrastrarse a través de ella. Salió aire viciado, trayendo consigo el olor a polvo y algo más, algo dulce y desagradable que le revolvió el estómago. El llanto del bebé había cesado, pero ahora podía oír algo más. Palabras susurradas demasiado débiles para distinguirlas en lo que parecía español. La voz de una mujer, urgente y suplicante. Maya sabía que debía llamar a la policía, que debía huir, que debía hacer cualquier cosa menos meterse en un misterioso agujero en la pared de una casa que claramente escondía terribles secretos. Pero la voz era tan desesperada, tan familiar de alguna manera, que se encontró a sí misma a gatas, mirando en la oscuridad. «Estoy aquí», susurró en la abertura. «Voy a ayudar». Los susurros se detuvieron abruptamente. Entonces, clara como el agua, llegó una voz que hizo que el mundo de Mía se tambaleara. «Mija, ¿eres tú? ¿Por fin has vuelto a casa?» La palabra la golpeó como un golpe físico. «Mija, mi hija». Era como la llamaba su madre cuando era niña, antes de que su relación se enfriara y se distanciara. Pero esta no era la voz de su madre. Era otra persona. Alguien que sonaba exactamente como la mujer que Maya siempre había imaginado que sería su verdadera madre. «¿Quién eres?», Maya logró susurrar. «Soy Elena», respondió la voz, suave y quebrada. «Te he estado esperando, Maya. Te he esperado durante mucho tiempo». El corazón de Maya se detuvo. Elena sabía su nombre. La mujer de las fotografías, la mujer que se parecía exactamente a ella, estaba de alguna manera viva dentro de las paredes de esta casa, y sabía el nombre de mamá. «Eso es imposible», susurró Maya. Una risa resonó en la oscuridad, triste, hueca e infinitamente cansada. «Nada es imposible en esta casa, mija. Nada excepto marcharse. Lo aprendí hace 25 años, cuando te separaron de mí y me dijeron que habías muerto». El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas manchadas de sal, mientras Maya se sentaba a la mesa de la cocina. Los resultados de la prueba de embarazo y los certificados de nacimiento se extendían ante ella como piezas de un rompecabezas que no estaba segura de querer completar. Su café se había enfriado hacía una hora, pero no se atrevía a moverse. Cada vez que miraba el nombre de Sarah Chen en los documentos médicos, sentía un revuelo en el estómago que iba más allá de las náuseas matutinas. Un golpe seco en la puerta principal la hizo sobresaltarse, y los papeles se esparcieron por el suelo. A través de la mirilla, vio a una mujer de unos 60 años con el pelo plateado recogido en un moño pulcro, que llevaba un cardigan a pesar del calor que hacía. Maya nunca la había visto antes, pero algo en su postura sugería que ella pertenecía más a ese lugar que Maya. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Maya a través de la puerta. «Soy Eleanor Whitman. Viví al lado durante 40 años antes de mudarme a la residencia asistida». La voz de la mujer transmitía autoridad. «Necesito hablar con usted sobre esta casa». Maya se llevó instintivamente la mano al vientre mientras abría la puerta. Los agudos ojos azules de Eleanor se fijaron inmediatamente en el estado de Mía, y su expresión se suavizó ligeramente. «Está embarazada», observó Eleanor, entrando sin que la invitaran. «¿De cuánto?». «De 22 semanas». Mia observó cómo Eleanor inspeccionaba la sala de estar, con la mirada fija en el lugar donde Maya había descubierto la tabla suelta del suelo. ¿Conocía a los anteriores propietarios? La risa de Eleanor fue amarga. ¿Conocerlos? He visto cómo 3 familias se destruían a sí mismas en esta casa a lo largo de décadas. Los Chen
fueron solo los más recientes. Se dirigió hacia la cocina y Maya la siguió, con el corazón acelerado. Sarah Chen era una chica encantadora. Me recordaba a mi propia hija. ¿Qué le pasó? Lo mismo que le pasó a Margaret Willis en los años 70 y a Anna Kowalski en los 90. El Eleanor cogió el certificado de nacimiento de la mesa y lo estudió con ojos entendidos. Llegaron aquí desesperados, pensando que habían encontrado la salvación, una hermosa casa junto al mar, a un precio demasiado bueno para ser verdad. Y así fue. Mia sintió que la habitación daba vueltas ligeramente. ¿Qué quieres decir? Yanena dejó el certificado con cuidado. Esta casa ha sido vendida y revendida por la misma entidad durante 50 años. Los nombres en los documentos son diferentes, pero siempre sigue el mismo patrón. Mujeres jóvenes, normalmente embarazadas o que intentan quedarse embarazadas, siempre en circunstancias desesperadas. Miró directamente a Maya. Mujeres a las que nadie echaría de menos inmediatamente si les pasara algo. Eso es imposible. Investigué el historial de la propiedad. Investigaste lo que ellos querían que encontraras. Eleanor se acercó a la ventana que daba a la playa. Dime, ¿has experimentado algo inusual desde que te mudaste? Sonidos extraños, la sensación de que te observan. A Maya se le secó la boca, los susurros en las paredes, las sombras en movimiento, la sensación constante de que la casa respiraba a su alrededor. ¿Cómo sabes eso? Porque lo vi antes. Sarah Chen vino a verme 3 meses después de mudarse, aterrorizada y paranoica. Había encontrado cosas escondidas en la casa, igual que tú. Estaba convencida de que alguien estaba vigilando su embarazo. Eleanor se volvió hacia Maya con expresión grave. No estaba paranoica, tenía razón. El bebé dio una fuerte patada en las costillas de Maya, como si respondiera a la tensión que se respiraba en la habitación. ¿Qué le pasó a su bebé? Esa es la pregunta, ¿no? Yanena sacó un diario de cuero gastado de su bolso. Llevo años tomando notas, tratando de reconstruir el rompecabezas. Las mujeres siempre desaparecen durante el tercer trimestre. A veces hay señales de lucha, otras veces simplemente se esfuman. Pero la casa siempre vuelve al mercado en cuestión de meses, lista para la siguiente alma desesperada. Maya se agarró al borde de la mesa para apoyarse. ¿Qué crees que hace alguien? ¿Cosechar bebés? Creo que alguien lleva décadas llevando a cabo una operación muy sofisticada, utilizando esta casa como base. La ubicación es perfecta, lo suficientemente aislada para garantizar la privacidad, pero lo suficientemente respetable como para no levantar sospechas. Y las mujeres a las que eligen. La voz de Yanena se apagó mientras estudiaba el rostro de Mia. Las eligen cuidadosamente. Problemas económicos, sistemas de apoyo limitados. La descripción golpeó a Mia como un golpe físico. Era exactamente su situación. Sola, desesperada, sin nadie que se diera cuenta inmediatamente si desaparecía. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué no acudiste a la policía hace años? Lo intenté varias veces, pero las pruebas siempre desaparecían. Los testigos rectificaban sus declaraciones y me tachaban de entrometida del barrio con una imaginación desbordante. Eleanor cerró su diario de un golpe. Pero tú eres diferente. Has encontrado pruebas físicas y eres lo suficientemente inteligente como para reconocer el patrón. Por fin podríamos tener la oportunidad de detener esto. A Maya le temblaban las manos mientras recogía los papeles esparcidos. ¿Qué tengo que hacer? Primero, tenemos que averiguar quién está realmente detrás de la venta de las propiedades. Y segundo, la voz de Eleanor se redujo a un susurro. Tenemos que averiguar cuánto tiempo tienes antes de que actúen. Según el patrón, no será mucho. Afuera las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte y Maya se preguntó si ya era demasiado tarde para escapar. La tormenta había pasado, dejando la casa de la playa en un silencio inquietante, salvo por el rítmico romper de las olas contra la orilla. Maya se sentó en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada en el armario, mirando fijamente la colección de pruebas esparcidas ante ella como piezas de un rompecabezas de pesadilla. Las fotografías, las entradas del diario, el certificado de nacimiento con el apellido de soltera de su madre. Todo apuntaba a una verdad que no estaba segura de poder soportar. Su teléfono vibró. Un mensaje de David. El vuelo se ha retrasado. No llegaré hasta mañana por la noche. ¿Va todo bien? Empezó a escribir una respuesta, pero luego la borró. ¿Cómo podía explicar que todo lo que creía saber sobre su familia se estaba desmoronando?
que la casa que habían comprado para empezar de nuevo podría ser el lugar donde su abuela había muerto en circunstancias misteriosas. Maya se levantó del suelo y llevó instintivamente la mano al vientre, donde el bebé daba patadas inquietas, como si sintiera su angustia. Necesitaba pensar con claridad para reconstruir lo que había descubierto. Su abuela, Elela Nena Whitmore, había vivido en esa casa. El diario sugería que había estado ocultando algo, posiblemente protegiendo a alguien. ¿Pero de qué? ¿Y por qué su madre nunca le había mencionado nada de esto? El suelo del dormitorio crujió y Maya se quedó paralizada. Estaba sola en la casa. El sonido se repitió, pasos deliberados y mesurados. Su corazón latía con fuerza. Mia cogió el cuchillo de cocina más grande del bloque y se arrastró hacia las escaleras. Cada paso parecía resonar en toda la casa. A pesar de sus esfuerzos por moverse en silencio, los pasos se habían detenido, pero podía sentir una presencia arriba. «¡Hola!», gritó, con la voz más temblorosa de lo que pretendía. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Maya subió las escaleras, con el cuchillo en la mano, mientras todos sus instintos le gritaban que corriera. Pero ¿a dónde podía ir? El vecino más cercano estaba a medio kilómetro de distancia, y anda, en su estado, no podía moverse lo suficientemente rápido como para escapar si alguien quería hacerle daño. La puerta del dormitorio estaba abierta. Miró dentro, escudriñando las sombras que proyectaba el sol de la tarde al filtrarse a través de las cortinas. La habitación parecía vacía, pero la tabla suelta del suelo donde había encontrado los documentos estaba ligeramente desplazada, como si alguien la hubiera estado examinando. Una brisa fresca le rozó el cuello y se giró para encontrar la ventana abierta. Una ventana que estaba segura de haber cerrado cuando salió de la habitación antes. Con las manos temblorosas, se acercó a ella y miró hacia la playa que había debajo. No había nadie a la vista. Maya estaba a punto de cerrar la ventana cuando se fijó en algo grabado en el marco de madera. Letras tan tenues que apenas se veían. Pasó los dedos por encima de ellas. «Ew, la verdad está enterrada con la marea». El Eleanor Whitmore. Su abuela le había dejado otro mensaje. El sonido de una puerta de coche cerrándose con fuerza en el exterior hizo que Maya corriera hacia la ventana delantera. Un sedán negro estaba aparcado en su entrada y un hombre alto, con un abrigo oscuro, caminaba hacia la casa. No lo reconoció, pero algo en su paso decidido le heló la sangre. El timbre sonó una vez, luego otra, con más insistencia. Maya bajó sigilosamente las escaleras, aún aferrada al cuchillo. A través de la mirilla, pudo ver claramente que el hombre era de mediana edad, con rasgos afilados y fríos ojos grises. Parecía más propio de una funeraria o de un tribunal. «Señora Chen», su voz atravesó la puerta. «Me llamo Robert Hawthorne. Represento a ciertas partes interesadas en esta propiedad. Tenemos que hablar». Maya se pegó a la pared junto a la puerta. No le había contado a nadie, excepto a David, que había comprado la casa. ¿Cómo sabía este hombre dónde encontrarla? «Sé que está dentro, señora Chen, y sé que ha encontrado cosas que no le pertenecen, cosas que podrían causarle considerables problemas si se malinterpretaran». El pomo traqueteó cuando él probó la puerta. Maya la había cerrado con llave, pero el viejo mecanismo no inspiraba confianza. Su abuela era una mujer muy inteligente, continuó Hawthorne, con un tono conversacional, pero amenazante. Pensaba que podía burlar a personas mucho más poderosas que ella. No le salió bien. A Más se le cortó la respiración. Estaba admitiendo que algo le había pasado a Eleanor, que su muerte no había sido natural. «Los documentos que ha encontrado solo cuentan una parte de la historia, señora Chen, y, francamente, es la parte que podría costarle la vida si no tiene cuidado. Estoy aquí para ofrecerle una salida. Un generoso pago por la casa, suficiente para que pueda establecerse en algún lugar lejos de aquí, suficiente para darle a su hijo un futuro seguro». El bebé dio una fuerte patada, como si protestara por la amenaza. Maya cerró los ojos, tratando de pensar. Este hombre sabía sobre su abuela, sobre los documentos, sobre su embarazo. La había estado observando, posiblemente desde el principio. «Le daré tiempo para pensarlo», dijo Hawthorne, «pero no mucho. Algunos secretos merecen la pena matar por ellos, señora Chen, y algunas personas harán lo que sea para mantenerlos ocultos». Sus pasos se alejaron, y momentos después, el motor del coche arrancó. Maya esperó hasta que el sonido se desvaneció por completo antes de acercarse a la ventana para confirmar que se había ido.
Le temblaban las manos mientras buscaba su teléfono. Necesitaba ayuda, pero ¿en quién podía confiar? La policía parecía la opción más obvia, pero ¿y si Hawthorne también tenía contactos allí? Las manos de Sarah temblaban mientras sostenía el amarillento certificado de nacimiento, con el apellido de soltera de su abuela, mirándola fijamente con tinta descolorida. La conexión con esta casa no era una coincidencia, era sangre. Margaret Holloway había vivido aquí, tal vez había muerto aquí, y de alguna manera esa verdad había sido enterrada junto con los horrores que contenían estas paredes. El sótano parecía ahora más pequeño, las sombras se cerraban sobre ella mientras reconstruía los fragmentos del pasado oculto de su familia. Pensó en las historias de su abuela sobre su infancia pobre cerca de la costa, historias que siempre le habían parecido deliberadamente vagas. Ahora entendía por qué. Un ruido en el piso de arriba la hizo quedarse paralizada. Pasos, lentos, deliberados, que se movían por el suelo del salón. A Sarah se le heló la sangre. Había cerrado la puerta principal con llave, ¿no? Los pasos se detuvieron justo encima de su cabeza, y pudo oír el leve crujido de las tablas del suelo cediendo bajo el peso de alguien. Apretó los documentos contra su pecho y se dirigió hacia las escaleras del sótano, con los pies descalzos silenciosos sobre el hormigón. Cada paso le parecía una eternidad mientras subía hacia la puerta de la cocina, esforzándose por oír cualquier movimiento arriba. Los pasos se habían detenido. Sarah pegó la oreja a la puerta del sótano, conteniendo la respiración. Nada. Quizás lo había imaginado. La vieja casa estaba llena de ruidos y sus nervios estaban a punto de romperse. Giró la manija lentamente y abrió la puerta lo suficiente como para mirar por la rendija. La cocina parecía vacía. La luz del sol de la tarde entraba por las ventanas que había dejado abiertas para ventilar el olor a húmedo. «Hola», llamó en voz baja, sintiéndose tonta, pero necesitando estar segura. El silencio fue su respuesta. Sarah entró en la cocina, con los documentos aún apretados contra ella, y observó la sala de estar al fondo. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Los papeles de la inmobiliaria esparcidos sobre la mesa de centro, su bolsa de viaje junto al sofá, la puerta principal aún bien cerrada con la cadena puesta. Estaba perdiendo la cabeza. El estrés, las hormonas del embarazo, la conmoción de descubrir esta conexión con su familia, todo ello le estaba pasando factura. Dejó los documentos en la encimera de la cocina y se sirvió un vaso de agua del grifo, con las manos aún temblando ligeramente. Mientras bebía, miró por la ventana hacia la playa, tratando de centrarse. Las olas rompían sin cesar en la orilla, indiferentes a su confusión. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre estaba de pie en el límite de su propiedad, parcialmente oculto por la hierba alta que separaba su jardín del terreno vecino. Estaba mirando la casa y cuando sus miradas se cruzaron a través de la ventana, no apartó la vista. Sarah apretó con fuerza el vaso. El hombre parecía tener unos 60 años y llevaba una chaqueta oscura a pesar del calor. Tenía el rostro demacrado y curtido, con rasgos afilados que le resultaban con el corazón acelerado de nuevo. Cuando se arriesgó a echar otro vistazo, ya se había ido. Los documentos que había sobre la encimera parecían burlarse de ella ahora. Cada respuesta que encontraba solo le planteaba más preguntas. Y ahora ni siquiera estaba a salvo en su propia casa, si es que ese lugar podía seguir llamándose así. Sarah cogió su teléfono y buscó entre sus contactos hasta encontrar el número del detective Morrison. Él parecía genuinamente preocupado por su seguridad y, en ese momento, ella necesitaba que alguien con autoridad supiera dónde él estaba. La llamada se desvió directamente al buzón de voz. Detective Morrison, soy Sarah Chen. Estoy en la casa de la playa y he encontrado algo importante sobre la conexión de mi familia con este lugar. Hay documentos, certificados de nacimiento. Creo que mi abuela vivió aquí y alguien estaba vigilando la casa. Tengo miedo y no sé a quién más llamar. Por favor, llámeme. Colgó e inmediatamente marcó el número de James, pero su teléfono también saltó al buzón de voz. Por supuesto, probablemente estaba en el quirófano. Dejó un mensaje similar, tratando de que el pánico no se notara en su voz. El bebé dio una patada, un golpe seco que le recordó que ya no solo era responsable de su propia seguridad. Debería marcharse, recoger los documentos, subir a su coche y volver a la ciudad, donde había gente, luces y puertas cerradas con llave que realmente significaban algo. Pero al mirar los papeles esparcidos por la encimera, supo que no podía marcharse.
No cuando estaba tan cerca de comprender lo que realmente había sucedido allí, lo que le había ocurrido a Margaret Holley, lo que todo eso significaba para su familia. El sol se estaba poniendo, tiñendo la cocina de profundos tonos dorados que pronto darían paso al crepúsculo. Sarah tomó una decisión. Se quedaría el tiempo suficiente para revisar todo lo que había encontrado y reconstruir la historia lo mejor posible, pero estaría lista para marcharse ante la primera señal de peligro real. Recogió todos los documentos y se trasladó al salón, sentándose en el sofá, desde donde podía ver tanto la puerta principal como las ventanas. Entonces comenzó a leer, buscando la verdad que había permanecido oculta entre esas paredes durante décadas. El sótano parecía una tumba. Mientras Sarah bajaba las escaleras chirriantes, la linterna de su teléfono atravesaba la oscuridad. El olor a humedad y descomposición y algo más, algo metálico, se hacía más fuerte con cada paso. Detrás de ella, Marcus respiraba con dificultad y ella podía oír cómo cojeaba de la pierna lesionada. «Sarah, deberíamos esperar a la policía», susurró, pero su voz carecía de convicción. Ambos sabían que esperar ya no era una opción, no después de lo que habían encontrado en las paredes de arriba. El haz de luz de su linterna barrió el suelo del sótano, revelando herramientas esparcidas, botes de pintura y escombros de construcción. Pero fue la esquina más alejada la que le heló la sangre. Una sección del suelo de hormigón había sido removida recientemente. El cemento era de un tono diferente, claramente más nuevo que el resto. «Dios mío», susurró, llevando instintivamente una mano a su vientre. El bebé dio una patada, como si sintiera su angustia. Marcus cogió hasta allí para examinar el suelo más de cerca. Había sido vertido hacía unos 6 meses. «Fíjate en los bordes». Ni siquiera intentaron mezclarlo correctamente. La mente de Sarah volvió rápidamente a las palabras del agente inmobiliario sobre las reformas que había hecho el anterior propietario antes de la venta. Le temblaban las manos mientras dirigía la luz hacia el resto del sótano, buscando cualquier otra cosa que pareciera fuera de lugar. Fue entonces cuando lo vio. Una caja de madera empujada contra la pared, parcialmente oculta detrás de una vieja lona. A diferencia de todo lo demás que había allí abajo, parecía colocada deliberadamente, no solo almacenada. Se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Sarah, no lo hagas». Ya estaba levantando la lona. Dentro de la caja había docenas de fotografías, todas en blanco y negro, todas mostrando la misma escena desde diferentes ángulos. Una mujer yacía inmóvil en lo que parecía una playa por la noche. Incluso en las fotos granuladas, Sarah podía distinguir las formaciones rocosas características que reconocía de su propio patio trasero. Cogió una de las fotos con dedos temblorosos. En el reverso, escrito con tinta descolorida, había una fecha, 15 de julio de 1987, y un nombre que le hizo temblar las rodillas. Elena Martínez, el nombre de su abuela, una abuela que supuestamente había muerto en un accidente de coche cuando la madre de Sarah era solo una adolescente. Una abuela cuyo cuerpo nunca se encontró porque el coche había caído al río. Marcus estaba leyendo por encima de su hombro. «Sarah, esto no tiene sentido. ¿Por qué alguien tendría fotos de la muerte de tu abuela? ¿Y por qué aquí?» Hojeó más fotos, cada una más inquietante que la anterior. No eran fotos de un accidente, eran metódicas, documentales, como si alguien estuviera grabando lo que había hecho. En el fondo de la caja, sus dedos encontraron algo más, un diario de cuero. Sus páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Lo abrió con manos temblorosas y la letra de su abuelo la miró fijamente desde la primera página. «Si alguien encuentra esto, quiero que sepa que nunca fue mi intención llegar tan lejos. Elena iba a dejarme. Descubrió el dinero que había estado robando de la empresa constructora, la casa que había comprado aquí para esconderlo. Amenazó con ir a la policía». La visión de Sarah se nubló mientras seguía leyendo. Cada palabra era un clavo en el ataúd de todo lo que creía saber sobre su familia. No tenía intención de hacerle daño. Estábamos discutiendo en la playa detrás de la casa, y ella se cayó. Se golpeó la cabeza contra las rocas. Pero cuando la vi allí tendida, me di cuenta de que era mi oportunidad. Todo el mundo ya pensaba que estaba inestable después de perder al bebé el año pasado. Así que fingí un accidente de coche. Dejé su coche junto al puente del río y la enterré aquí. El diario se deslizó de los dedos entumecidos de Sarah.
Él la mató, susurró. Mi abuelo mató a mi abuela y dejó que todos pensaran que ella los había abandonado. Marcus recogió el diario y echó un vistazo a las entradas restantes. Sarah, hay más. Escribe sobre alguien más que se enteró, alguien que intentó chantajearlo. Ella se obligó a mirar la página siguiente, donde la letra ordenada de su abuelo se había vuelto cada vez más errática. Richard Kellerman conoce a la investigadora privada que Elena contrató antes de morir. Ha estado vigilando la casa, haciendo preguntas. Quiere dinero para guardar silencio, pero no puedo confiar en él. No dejaré que destruya lo que he construido para mi familia. De todos modos, el suelo del sótano necesita una reparación. El horror de lo que habían descubierto golpeó a Sarah como un golpe físico. Su abuelo no solo había matado a su abuela, había vuelto a matar para encubrirlo, y ahora ella vivía en la casa donde había sucedido todo, embarazada de un bebé que llevaría ese legado en la sangre. Desde algún lugar por encima de ellos, llegó el sonido de una puerta que se cerraba de golpe. Sarah y Marcus se quedaron paralizados, escuchando los pesados pasos que cruzaban el piso de arriba, pasos lentos y deliberados que parecían saber exactamente dónde estaban. El teléfono de Sarah vibró con un mensaje de texto, la pantalla proyectando un inquietante resplandor en la oscuridad, y encontró tu coche en la entrada. Es hora de terminar lo que empezó tu abuelo. Los pasos se detuvieron justo encima de ellos, y el polvo llovió desde el techo cuando alguien comenzó a mover los muebles. El sonido de los rasguños resonando en el sótano como uñas sobre un ataúd. Estaban atrapados. La fotografía temblaba en las manos de Maya mientras miraba su propio rostro, que la miraba a ella. Excepto que no era su rostro. La mujer de la foto amarillenta tenía los mismos ojos oscuros, los mismos pómulos marcados, la misma barbilla obstinada que Maya reconocía de todos los espejos en los que se había mirado. Pero esta mujer vestía ropa de décadas atrás, llevaba el pelo peinado con rizos y estaba de pie junto a un hombre con uniforme naval fuera de la misma casa que ahora era propiedad de Maya. «Eso es imposible», susurró, dejándose caer sobre el suelo polvoriento de la habitación secreta que había detrás de la pared de la cocina. El bebé le dio una fuerte patada en las costillas, como si sintiera su angustia. La caja de madera que había descubierto contenía docenas de fotografías, todas ellas de la misma mujer, su doppelganger, en diferentes etapas de su vida. En algunas, la mujer era más joven y reía en la playa. En otras, era mayor, más sombría, siempre delante de la casa. La última fotografía la mostraba visiblemente embarazada, con una mano protegiendo su vientre hinchado y la otra agarrada al brazo de un hombre cuyo rostro había sido deliberadamente rayado en todas las imágenes. El teléfono de Maya vibró. El nombre del detective Morrison apareció en la pantalla. «Maya, ¿dónde estás? Llevo horas intentando localizarte. Estoy en la casa. Sarah, he encontrado algo. Encontré una voz atrapada. Necesito que vengas aquí ahora mismo». Maya extendió cuidadosamente las fotografías por el suelo, ordenándolas cronológicamente. El parecido era tan sorprendente que le mareaba. En una esquina de la caja, encontró un certificado de nacimiento con fecha de 1943. Margaret Rose Henley, nacida en el mismo hospital donde Maya había nacido 50 años después. Debajo había un certificado de matrimonio. Margaret Rose Henley con el capitán James Henley, 1941. El apellido de soltera de Mir era Henley. Su padre siempre había afirmado que no tenían familia, que solo eran ellos dos después de que tenía parientes de los que nunca había hablado. El sonido de los neumáticos del coche sobre la grava anunció la llegada de Sarah. Maya oyó el portazo de la puerta principal y unos pasos que cruzaban el salón. «Maya, ¿dónde estás?» «Aquí detrás». Detrás de la cocina hay un panel oculto. Sarah se coló por la estrecha abertura y el haz de luz de su linterna barrió la pequeña habitación. «Dios, ¿qué es este lugar? Mira esto». Mia le entregó las fotografías. La linterna de Sarah iluminó las imágenes y Mia vio cómo la cara de su compañera pasaba de la confusión a la sorpresa. «Mia, esta mujer se parece mucho a ti, Margaret Rose Henley. Según estos documentos, vivió aquí en la década de 1940. Sarah Henley era mi apellido de soltera. ¿Crees que es pariente tuya?» «Creo que es mi abuela. La abuela que mi padre juraba que nunca existió». Maya se puso de pie con dificultad, ya que su embarazo le dificultaba el movimiento. «Pero hay más». Le mostró a Sarah el certificado de matrimonio y luego sacó el último objeto de la caja, un diario de cuero atado con una cinta descolorida.
Las páginas estaban amarillentas y quebradizas, llenas de la cuidadosa letra de Margaret. 15 de marzo de 1943. Mia leyó en voz alta. James volvió a casa cambiado de la guerra. Hay algo que no va bien en él, algo oscuro. Las cosas que dice mientras duerme, los nombres que grita. No son los nombres de soldados caídos, son los nombres de mujeres. Mujeres de la zona que han desaparecido. Sara se inclinó hacia adelante, con expresión sombría. Sigue leyendo. 22 de marzo. Encontré la habitación. Dios, ayúdame. Encontré lo que ha estado escondiendo. Las joyas, la ropa, las fotografías, todas esas pobres chicas. Y ahora estoy atrapada aquí, embarazada de él, sabiendo lo que ha hecho. A Maya le temblaban las manos mientras pasaba la página. 3 de abril. No puedo dejar que haga daño a nadie más. He escondido las pruebas donde él nunca las encontrará. Si me pasa algo, si no sobrevivo a lo que se avecina, quizá algún día alguien descubra la verdad. Los huesos están en los cimientos. Me obligó a mirar mientras los enterraba en el cemento cuando ampliaron el sótano. 3 mujeres, 3 chicas guapas que confiaban en él. Las entradas del diario se interrumpieron abruptamente después de esa fecha. Mia hojeó las páginas restantes, todas en blanco. Margaret era mi abuela, dijo Mia, encajando las piezas. Descubrió que su marido era un asesino en serie, y de alguna manera, mi padre sabía de este lugar, sabía de la historia de esta familia, y nunca me lo contó. Sara se quedó callada durante un largo rato, estudiando las fotografías. Maya, hay algo más. Algo que vine a contarte, vaciló. Tenemos los resultados del ADN de los huesos que encontramos. También los comparamos con las bases de datos de personas desaparecidas, y todas las víctimas eran mujeres jóvenes. Todas fueron reportadas como desaparecidas entre 1941 y 1943. Pero eso no es todo. Sara la miró a los ojos. Encontramos evidencia de una cuarta víctima. ¿Reciente? Muy reciente. ¿Qué quieres decir con reciente? Me refiero a en el último mes. El cemento en una sección de los cimientos del sótano ha sido alterado. Volvieron a verterlo. Maya. Alguien ha continuado el trabajo de James Henley. Alguien que conoce esta casa, su historia. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, y Maya sintió un dolor agudo en el abdomen. De repente, la habitación pareció más pequeña, las paredes se le echaron encima. Alguien me ha estado observando, susurró. El sótano parecía diferente ahora, cargado de una energía malévola que le puso los pelos de punta a Sara. La habitación oculta detrás de la pared falsa se abrió como una herida, revelando secretos que habían permanecido ocultos en la oscuridad durante décadas. Apretó el diario de cuero contra su pecho, con la letra de su madre aún fresca en su mente. Cada palabra era una revelación que destrozaba todo lo que creía saber. Marcus bajó las escaleras lentamente, con pasos deliberados y mesurados. A la tenue luz que se filtraba desde arriba, su rostro parecía diferente, más duro, más anguloso. El hombre que la había estado ayudando, protegiendo, de repente parecía un extraño. No debías encontrar esa habitación, dijo, con una voz desprovista de la calidez a la que ella se había acostumbrado. Al menos, no todavía. Sara retrocedió hacia el fondo de la cámara oculta, moviendo instintivamente la mano para proteger su vientre, donde el bebé daba patadas como si sintiera su terror. Tú sabías de este lugar, sabías lo de mi madre. Marcus entró en la habitación, con la mirada recorriendo las paredes cubiertas de fotografías y documentos. Sabía muchas cosas, Sara, más de las que quería saber. La verdad la golpeó como un golpe físico. No estás aquí por casualidad. El agente inmobiliario, la oportuna coincidencia, nada de eso fue casualidad. Tu madre fue muy minuciosa en sus preparativos, dijo Marcus, acercándose. Dejó instrucciones detalladas sobre lo que debía hacerse si alguna vez venías en busca de respuestas. Se suponía que yo debía guiarte, ayudarte a comprenderlo poco a poco. La mente de Sara repasó rápidamente todas las interacciones que habían tenido, todos los momentos en los que había confiado en él. Pero algo cambió. ¿Qué es lo que no me estás contando? La expresión de Marcus se ensombreció. Lo que cambió es que otras personas descubrieron que estabas aquí. Gente que pensaba que Elena Chen se había llevado sus secretos a la tumba. Señaló las fotografías de las paredes. Tu madre lo documentó todo. Cada transacción, cada delito, cada trato sucio que pasó por esta casa. Estaba preparando un caso, reuniendo pruebas. ¿Pruebas de qué?
tráfico de personas, blanqueo de dinero, asesinato. La voz de Marcus era sombría. Esta casa era una estación de paso, un lugar donde gente muy peligrosa llevaba a cabo negocios muy peligrosos. Se suponía que tu madre era solo otro activo, alguien que llevaba los libros y no hacía preguntas. Sarah miró las fotografías con una nueva comprensión. Las caras no eran aleatorias, eran víctimas y perpetradores. Un registro cuidadosamente catalogado de atrocidades, pero ella estaba reuniendo pruebas. Iba a revelarlo todo. Entonces descubrió que estaba embarazada de ti. Marcus sacó su teléfono y lo revisó con creciente urgencia. Tu madre tuvo que elegir entre la justicia y tu seguridad. Te eligió a ti. El sonido de puertas de coche cerrándose con fuerza resonó desde fuera, seguido del crujir de pasos sobre grava. Marcus maldijo entre dientes. Nos han encontrado, dijo, moviéndose rápidamente hacia un armario metálico que Sarah no había visto antes. Sacó lo que parecía un disco duro y varios sobres de Manila. Tenemos que irnos ya. ¿Quién nos ha encontrado? Pero incluso mientras preguntaba, Sarah sabía la respuesta. Las mismas personas de las que su madre había estado huyendo. Las que la habían dejado desaparecer porque pensaban que sus secretos habían muerto con ella. Marcus la agarró del brazo, no con brusquedad, pero con clara urgencia. Hay un túnel que va desde esta habitación hasta la playa. Tu madre lo mandó construir como vía de escape. Sarah se echó hacia atrás. No voy a ir a ningún sitio hasta que me digas quién eres realmente. Soy exactamente quien dije que era, respondió Marcus, con la mirada fija en el techo, mientras unos pasos se acercaban por el piso de arriba. Soy alguien que intenta mantenerte con vida. Tu madre salvó a mi hermana de estas personas hace años. Le debía un favor. Los pasos en el piso de arriba se hicieron más numerosos, acompañados de voces que hablaban en tonos bajos y urgentes. Sarah podía oír cómo se movían los muebles y se abrían los cajones. La hija de Elena está aquí en alguna parte, gritó una voz, amortiguada pero audible. El coche aún está caliente. Marcus le entregó el disco duro a Sarah. Todo lo que tu madre recopiló está aquí. Cada delito, cada nombre, cada prueba. Ella quería que lo tuvieras, pero solo si sucedía algo como esto. Algo como que, si venían a por ti. Marcus se acercó a lo que parecía una sección vacía de la pared y presionó contra ella. Un panel oculto se deslizó hacia un lado, revelando un estrecho túnel que desaparecía en la oscuridad. Ella esperaba que pudieras llevar una vida normal, sin saber nada de esto, pero se preparó para lo peor. La puerta del sótano sobre ellos se abrió con un chirrido y un haz de luz de linterna atravesó la oscuridad. Sarah oyó el susurro de pasos en las escaleras de madera. «Vete», susurró Marcus con urgencia. «El túnel conduce a un sistema de cuevas bajo los acantilados. Síguelo hasta la playa y sigue hacia el norte hasta llegar al faro. Hay un barco esperando. ¿Y tú?» Marcus ya se estaba moviendo hacia el sótano principal, colocándose entre la habitación oculta y quienquiera que bajara por esas escaleras. «Voy a ganarte tiempo. Vete ahora, Sarah. Tu madre no lo sacrificó todo para que murieras en el mismo sótano donde escondió sus secretos». La fotografía temblaba en las manos de Sarah mientras miraba el rostro de su abuela, joven y radiante, de pie junto a un hombre al que nunca había visto antes. Pero no era un hombre cualquiera. Era el mismo rostro que había visto en el recorte de periódico sobre el investigador desaparecido, el Dr. Marcus Webb. La fecha que figuraba en el reverso era 1972, 3 años antes de que naciera su madre. «Es imposible», susurró, hundiéndose en la silla polvorienta. Su abuela siempre había afirmado que el abuelo de Sarah había muerto en Corea, un héroe de guerra que nunca regresó a casa. Pero aquí había pruebas de otro hombre, alguien que miraba a su abuela con un amor y una familiaridad innegables. El bebé dio una fuerte patada en sus costillas, como si respondiera a su creciente ansiedad. Sarah se presionó la mano contra el vientre, tratando de calmarse, pero su mente se aceleró al pensar su verdadero abuelo. Entonces su presencia en esa casa no era una coincidencia. Era el destino, retorcido y oscuro. Oyó pasos en el porche y rápidamente guardó la fotografía en el bolsillo de su chaqueta. La puerta principal se abrió con un chirrido y la voz del detective Morrison gritó: «Sarah Chen, tenemos que hablar». El corazón de Sarah latía con fuerza mientras se dirigía a la sala de estar,
donde Morrison estaba con otro oficial que no reconoció. La expresión del detective era sombría. Su habitual cortesía profesional había sido sustituida por algo más duro. Hemos encontrado algo en su coche de alquiler, dijo Morrison sin preámbulos. Sangre. Sangre fresca que no es suya. ¿Qué? A Sarah le fallaron las piernas. Eso es imposible. Yo no he... La sangre coincide con la que encontramos en el antiguo laboratorio del Dr. Webb, el que fue asaltado la semana pasada. Los ojos de Morrison no se apartaron de su rostro. ¿Quiere explicar cómo ocurrió eso? A Sarah se le secó la boca. Pensó en la noche en que siguió los mapas, en los cortes que se hizo en las manos al arrastrarse por la valla rota, en cómo se raspó las palmas de las manos contra el suelo de hormigón. Pero admitir que había estado allí solo empeoraría las cosas. Me corté con un trozo de cristal, dijo con cautela, en la tienda de comestibles. El cajero lo vio. Morrison asintió al otro agente, que tomó nota. Lo comprobaremos, pero tengo que preguntarle, ¿sabía que su abuela trabajaba para el Instituto de Investigación Meridian? La pregunta golpeó a Sarah como un golpe físico. Se agarró al marco de la puerta para mantenerse en pie, sintiendo la fotografía en su bolsillo como un peso de plomo. No, trabajaba en la compañía telefónica. Según nuestros registros, Elena Vázquez trabajó para Meridian de 1961 a 1964 como asistente de investigación. Concretamente, trabajó en el departamento del Dr. Webb. Morrison observó atentamente la reacción de Sarah. Lo curioso es que todos los registros de su empleo deberían haber sido destruidos en un incendio, pero encontramos archivos de respaldo en una caja de seguridad a nombre del Dr. Webb. La visión de Sarah se volvió borrosa por los bordes. Todo estaba conectado. Su abuela, el Dr. Webb, esta casa, incluso su propio nacimiento. Todo formaba parte de un elaborado diseño que ella no podía comprender del todo. Hay más, continuó Morrison. Hemos estado monitoreando sus llamadas telefónicas, señora Chen, las conversaciones con alguien llamado el benefactor, discusiones muy interesantes sobre guardar secretos y proteger inversiones. Han estado pinchando mi teléfono, dijo Sarah con voz incrédula y enfadada. No pueden hacer eso. Es una locura. Sakura se alejó de él, protegiéndose instintivamente el vientre con las manos. Nunca conocí al Dr. Webb, ni siquiera sé qué es ese Instituto Meridian, pero, incluso mientras lo decía, le vinieron a la mente fragmentos de recuerdos, las pesadillas de su abuela, la forma en que a veces hablaba en sueños sobre los niños y lo que les hacían, el extraño equipo médico del sótano, las habitaciones insonorizadas, los diarios llenos de observaciones sobre el embarazo y el parto. Morrison sacó las esposas. Sarah Chen queda detenida por el asesinato del Dr. Marcus Webb y por su presunta participación en un disparo destrozó la ventana detrás de ellos, haciendo que los cristales salieran disparados por toda la habitación. Morrison se lanzó hacia adelante, empujando a Sarah al suelo mientras se oía otro disparo. El otro agente ya estaba hablando por la radio, pidiendo refuerzos. «¡Quédate agachada!», gritó Morrison, sacando su arma. Sarah se arrastró detrás del sofá, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que iba a estallar. A través de la ventana rota, vio una figura moviéndose entre las dunas, alta, con un abrigo largo y el rostro oculto por la puesta de sol. El benefactor había decidido finalmente atar cabos sueltos, y Sarah se dio cuenta con total claridad de que nunca había estado destinada a sobrevivir a este juego. Ella era simplemente la última prueba que había que eliminar. Las manos de Sarah temblaban mientras miraba fijamente el certificado de nacimiento que sostenía entre los dedos. El papel parecía antiguo, amarillento por el paso del tiempo, pero el nombre escrito con tinta descolorida le heló la sangre. Sarah Elizabeth Whitmore, nacida el 15 de octubre de 1995, intención, su fecha de nacimiento, su nombre. Pero Whitmore no era su apellido de soltera, era el nombre grabado en la lápida que había encontrado en el sótano. El sonido de unos pasos en el porche la hizo quedarse paralizada. A través de la ventana, pudo ver al detective Morrison acercándose a la puerta principal, con expresión sombría. Rápidamente guardó el certificado en el bolsillo de la chaqueta e intentó recomponerse, pero su corazón latía con fuerza contra sus costillas. «Señora Chen», llamó Morrison mientras llamaba a la puerta. «Tenemos que hablar». Sarah abrió la puerta, esbozando una sonrisa que no sentía. «Detective,
¿Qué le trae por aquí a estas horas? ¿Puedo pasar? Ha habido algunos avances en nuestra investigación que le conciernen directamente. Sus ojos eran duros, buscando en su rostro algo que ella no podía identificar. Se hizo a un lado de mala gana, con la mente a 1000 por hora. ¿Cuánto sabía él? Cuando Morrison entró, su mirada se dirigió inmediatamente a la puerta abierta del sótano detrás de ella. ¿Ha estado explorando?, preguntó con indiferencia, pero no había nada de indiferencia en la forma en que su mano descansaba cerca de su arma. Solo intento averiguar por qué los anteriores propietarios se marcharon tan repentinamente, respondió Sarah, cerrando la puerta principal. Se dio cuenta de que Morrison se había colocado entre ella y la salida. Un movimiento táctico que le revolvió el estómago. Es curioso que mencione eso. Morrison sacó una carpeta de manila de su chaqueta porque, según nuestros registros, los anteriores propietarios no se marcharon de repente. Murieron aquí, señora Chen. Hace 27 años, a Sarah casi le fallan las piernas. Eso es imposible. El agente inmobiliario dijo. El agente inmobiliario que no existe, la interrumpió Morrison. Lo hemos comprobado. Sandra Mills, la mujer que le vendió esta casa, no tiene licencia, ni oficina, ni derecho legal para vender propiedades. La escritura que firmó es falsa. La habitación comenzó a dar vueltas. Sarah se agarró al respaldo de una silla para mantener el equilibrio. No lo entiendo. Si eso es cierto, entonces ¿quién? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Morrison abrió la carpeta y sacó una fotografía. ¿Reconoce a esta mujer? A Sarah se le cortó la respiración. La foto en blanco y negro mostraba a una mujer joven con un bebé en brazos delante de la misma casa en la que se encontraban. El rostro de la mujer estaba parcialmente oculto por las sombras, pero había algo en su estructura ósea, en la forma en que llevaba los hombros, que le resultaba inquietantemente familiar. No estoy segura, tartamudeó Sarah, pero su voz delató su incertidumbre. Morrison estudió su reacción con atención. Se llamaba Elena Whitmore. Ella y su marido compraron esta casa en 1995, justo antes de que naciera su hija. 6 meses después, los vecinos denunciaron un olor terrible. Cuando la policía investigó, encontraron a ambos padres muertos en el sótano. Asesinato-suicidio, según el informe oficial. ¿Qué le pasó al bebé?, susurró Sarah, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Ahí es donde la cosa se pone interesante. La niña, Sarah Elizabeth Whitmore, desapareció sin dejar rastro. Los servicios sociales no tenían constancia de ella. Ningún familiar se presentó. Era como si simplemente hubiera desaparecido. Los ojos de Morrison no se apartaron del rostro de Sarah hasta ese momento. La mano de Sarah se movió instintivamente hacia su bolsillo, sintiendo los bordes afilados del certificado de nacimiento a través de la tela. ¿Crees que yo soy ese bebé? Creo que alguien quiere que pensemos que tú eres ese bebé, corrigió Morrison. La pregunta es, ¿por qué? ¿Y quién han estado planeando esto durante 27 años? Un nuevo sonido los hizo a ambos quedarse paralizados. Una puerta de coche cerrándose de golpe fuera. A través de la ventana, Sarah podía ver los faros atravesando la oscuridad. Una figura se acercaba a la casa, moviéndose con determinación. Morrison sacó inmediatamente su arma. «Ponte detrás de mí», le ordenó a Sarah. «Vamos a salir por la parte de atrás». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta principal se abrió con un suave clic. La sangre de Sarah se heló al reconocer la silueta en la entrada. «Hola, Sarah». La voz era cálida, familiar y absolutamente aterradora en su normalidad. «He esperado tanto tiempo a que volvieras a casa». Era su madre adoptiva, Catherine, la mujer que la había criado, amado y enseñado todo lo que sabía sobre la vida. Pero la persona que estaba en la puerta no era la madre amable que Sarah recordaba. Los ojos de esta mujer tenían una fría calculadora que le puso la piel de gallina a Sarah. «Catherine». La voz de Sarah era apenas un susurro. «¿Qué haces aquí?» «Terminar lo que debería haberse terminado hace 27 años», respondió Catherine, entrando en la casa. En su mano había algo que hizo que Morrison maldijera entre dientes. Una pistola que sostenía con el firme agarre de alguien que sabía cómo usarla. «Verás, querida», continuó Catherine, con su voz adquiriendo ese tono maternal familiar que ahora sonaba como veneno. «Algunos secretos son demasiado peligrosos como para dejarlos vivir, incluso cuando crecen y se convierten en la hija que nunca tuviste». Sarah sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje cuando la comprensión se apoderó de ella. Todo, la casa, la adopción,
Toda su vida había sido orquestada por la mujer a la que había llamado madre. El sótano parecía diferente ahora que Sarah sabía la verdad. El aire mohoso parecía susurrar secretos mientras bajaba hacía que cada paso fuera más precario. Detrás de ella, la linterna del detective Morrison atravesaba la oscuridad, iluminando las telarañas que bailaban como dedos fantasmales. ¿Estás segura de esto?, preguntó Morrison, con voz tensa por la preocupación. ¿Podríamos esperar al equipo forense? Sarah negó con la cabeza, con una mano apoyada en la pared para sostenerse. He esperado 28 años para entender por qué mi madre me abandonó. No voy a esperar ni un minuto más. La habitación oculta detrás de la pared falsa se abría como una herida. El descubrimiento anterior de Sarah del ladrillo suelto había revelado algo más que el escondite de su madre. Había desvelado un santuario de culpa y desesperación. Recortes de periódico cubrían todas las superficies, titulares amarillentos que gritaban sobre personas desaparecidas y asesinatos sin resolver que abarcaban 3 décadas. Pero fueron las fotografías las que helaban la sangre de Sarah. Fotografías de mujeres, todas jóvenes, todas con el pelo oscuro como el suyo, como el de su madre. La mayoría de sus rostros estaban tachados con una X roja, y en la esquina de cada foto aparecían las mismas iniciales. R.C. Robert Carver. Morrison respiró hondo mientras leía por encima de su hombro. Por Dios, Sarah. Tu madre no huía de tu padre, huía de un asesino en serie. Las manos de Sarah temblaban mientras cogía un diario de cuero del altar improvisado. La letra de su madre llenaba las páginas, documentando una pesadilla que había consumido su vida. Las entradas comenzaban con alegría. Una joven emocionada por su nueva casa en la playa, su embarazo, su futuro. Pero el tono cambió drásticamente después del primer mes. Me ha estado observando. Lo veo en la playa por la noche, siempre lo suficientemente lejos como para no estar segura. Pero sé que es él, el mismo hombre del restaurante, el que sonrió cuando le dije que estaba sola aquí. Sarah pasó más páginas, con el corazón latiéndole con fuerza a medida que se desarrollaba la historia. Robert Carver había sido un encantador manitas local que había ayudado a su madre con las reparaciones de la casa. Pero el encanto había dado paso a la obsesión, y la obsesión a algo mucho más oscuro. Hoy encontré otra debajo de las tablas del suelo de la cocina. ¿Cuántas mujeres hubo antes que yo? ¿Cuántas pensaron que estaban a salvo en esta casa? Las entradas del diario se volvían cada vez más frenéticas. Su madre había descubierto que la casa no era asequible solo por su ubicación remota. Era un coto de casa. Carver la había utilizado para atraer a mujeres vulnerables, mujeres que buscaban un nuevo comienzo o escapar de sus propios problemas. La habitación insonorizada del sótano no se había construido para almacenar cosas. «Mira esto», dijo Morrison con severidad, señalando una sección de la pared. Unos arañazos recientes estropeaban la madera. Marcas de uñas, algunas todavía manchadas de un color marrón que podría haber sido sangre. «Esto es reciente, Sarah. De los últimos años». Sarah contuvo el aliento. «Pero eso es imposible. El agente inmobiliario dijo que la casa había estado vacía durante décadas». «Los agentes inmobiliarios mienten», dijo Morrison con rotundidad, «especialmente cuando están involucrados». Un ruido en el piso de arriba los hizo quedarse paralizados. Pasos, lentos y deliberados, cruzando el suelo del salón. Sarah agarró el brazo de Morrison, con los ojos muy abiertos por el terror. «Está aquí», susurró. «Robert Carver sigue vivo». Morrison sacó su arma y le indicó a Sarah que se quedara detrás de él. Subieron sigilosamente las escaleras del sótano, cada paso resonando como un trueno. Los pasos de arriba se habían detenido, pero Sarah podía sentir una presencia esperando en la oscuridad más allá de la puerta del sótano. Cuando llegaron arriba, Morrison giró con cuidado el pomo. La puerta estaba cerrada con llave desde fuera. «Sarah Chen», dijo una voz desde el otro lado de la puerta, culta y suave. «He esperado tanto tiempo para conocerte. Te pareces mucho a tu madre, ¿sabes? Quizás incluso más guapa». A Sarah casi le fallaron las rodillas. «Tú la mataste. Mataste a mi madre». Una risa baja se escurrió a través de la madera. «Oh, no, querida. Tu madre era demasiado inteligente para eso. Escapó, pero no sin antes prometerme algo maravilloso. Me prometió que algún día su hija volvería para terminar lo que empezamos». «Estás loco», escupió Sarah. Pero incluso mientras lo decía, las piezas se encajaron en su sitio. El precio asequible, el agente inmobiliario ansioso, el momento oportuno de su búsqueda desesperada de una casa. No había encontrado esta casa por casualidad.
La habían traído aquí. Tu madre te dejó algo, Sarah. Algo escondido en ese santuario que construyó para atormentarme. Pero ahora nunca lo encontrarás. Esta casa lleva mucho tiempo hambrienta y tú vas a alimentarla por última vez. El olor a gasolina comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Morrison ya estaba pidiendo refuerzos por radio, pero Sarah sabía que sería demasiado tarde. La ayuda más cercana estaba a 20 minutos y la gasolina ardía rápido. Se presionó las manos contra el vientre y sintió al bebé dar una patada, como si percibiera el peligro. Su madre había sobrevivido a esta pesadilla, había escapado para darle la vida a Sarah. Ahora Sarah tenía que encontrar la manera de sobrevivir por su propio hijo. El primer resplandor anaranjado apareció debajo de la puerta. El aire salado traía el aroma de la libertad, mientras Maya estaba de pie en la playa detrás de su casa, viendo cómo el coche del detective Rodríguez desaparecía por la carretera de la costa. El sol de la mañana pintaba las olas con tonos dorados y ámbar. Nada que ver con el siniestro gris que tenían cuando ella llegó hace 6 meses, cargadas de secretos y miedo. Apoyó la mano sobre su vientre redondeado, sintiendo los suaves movimientos de su hija. La hija que ahora sabía que crecería libre de las sombras que habían acechado a 3 generaciones de mujeres antes que ella. El bebé dio una patada, como si sintiera el peso que finalmente se había levantado de su futuro compartido. «Va a ser una luchadora», susurró Maya, sorprendida por la sonrisa que ahora le salía con tanta naturalidad. La casa detrás de ella parecía diferente a la luz clara de la mañana. Ya no era la estructura siniestra que había albergado décadas de violencia y control. Era solo un edificio de cedro y cristal, desgastado por el tiempo que pronto pertenecería a otra persona. El agente inmobiliario llegaría esa tarde con los papeles. Maya había decidido venderla amueblada, sin querer nada de ese lugar, excepto la verdad por la que había luchado tan duramente para descubrir. Su teléfono vibró con un mensaje de la doctora Sarah Chen. «Vi las noticias. ¿Cómo lo llevas? La consulta siempre está abierta si necesitas hablar». Maya respondió rápidamente. «Mejor de lo que jamás imaginé. Gracias por todo». Las sesiones de terapia habían sido idea de la doctora Chen. Comenzaron en aquellas primeras semanas aterradoras en las que Maya no podía dormir, no podía comer, no podía dejar de mirar por encima del hombro en busca de amenazas que pudieran surgir de cada sombra. Pero hablar del trauma la había ayudado a separar los miedos de su madre de su propia realidad. La había ayudado a comprender que la paranoia de Patricia había sido tanto un síntoma de su abuso como un escudo que, en última instancia, había salvado la vida de Mir. Un pelícano se posó en la barandilla de la terraza e inclinó su antigua cabeza para observarla con un ojo oscuro. Maya se rió, recordando cómo cada sonido, cada movimiento fuera de esas paredes la había sumido en el pánico. El pájaro pareció asentir antes de lanzarse de nuevo hacia las olas. Dentro de la casa, Maya se movía por la habitación de forma sistemática, empaquetando sus últimas pertenencias personales en cajas marcadas para su nuevo apartamento en Portland. La habitación oculta detrás de la cocina había sido precintada por la policía y su contenido catalogado como prueba. Ella nunca había visto su interior. Rodríguez había insistido en ello, diciendo que algunas imágenes no se podían borrar de la mente. Maya le agradecía su protección. Había visto las fotografías que habían encontrado allí, la documentación de 17 años de acoso y hostigamientos sistemáticos que Marcus Holley había infligido a su madre. Fotos tomadas a través de las ventanas, copias de historiales médicos obtenidos de alguna manera, notas detalladas sobre las rutinas diarias de Patricia y la lenta progresión de su embarazo. Las pruebas dibujaban un cuadro de obsesión tan completo, tan metódico, que Maya finalmente entendió por qué su madre había huido tan lejos y se había escondido tan completamente. La pieza final había sido el diario de Patricia, escondido en una caja de seguridad, cuya llave Ma encontró cosida en el forro del abrigo favorito de su madre. Las entradas revelaban el viaje de una joven desde la confianza ingenua hasta el terror creciente al darse cuenta de que el hombre con el que había salido brevemente en la universidad nunca la había dejado marchar. Marcus había seguido a Patricia desde California hasta Maine, aceptando el trabajo en la inmobiliaria específicamente para vigilar su vida, controlar sus decisiones y esperar el momento perfecto para reclamar lo que creía que le pertenecía.
Había comprado la casa de la playa a través de una sociedad ficticia y luego había manipulado las circunstancias para asegurarse de que Patricia se la comprara, pensando que estaba consiguiendo una ganga milagrosa en la casa de sus sueños. En cambio, había caído en una elaborada trampa, con cámaras ocultas y espacios secretos donde Marcus podía observar y esperar. El embarazo había acelerado sus planes. Las últimas entradas del diario hablaban de la creciente conciencia de Patricia de fingir su propia muerte y desaparecer para siempre. En lugar de traer un niño a la retorcida red de Marcus, Maya se detuvo en la ventana de la cocina, mirando el lugar donde habían encontrado los restos de su madre. Patricia nunca salió de la casa aquella última noche, pero su sacrificio le había dado a Maya 28 años de libertad. 28 años en los que Marcus había creído que su premio se había perdido para siempre, hasta que el anuncio del embarazo de Maya apareció en la sección de compromisos del periódico local, una publicación rutinaria en las redes sociales que las búsquedas automáticas de Marcus habían detectado. De repente, la hija de Patricia estaba justo donde él quería, viviendo en la jaula que había preparado cuidadosamente. Pero Mia no era como su madre. Había luchado, descubierto la verdad y sobrevivido para ver cómo se hacía justicia. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, y más sonrió. «Vamos a estar bien», murmuró. «Estaremos más que bien». Cogió la última caja, echó un último vistazo a la casa que casi la había destruido y se alejó hacia la luz del sol que entraba por la puerta abierta. A sus espaldas, las olas rompían contra la orilla con el mismo ritmo que habían mantenido durante siglos, borrando huellas y secretos por igual, dejando espacio para lo que fuera que viniera después.